Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra, a mi espacio dedicado hacia las relaciones internacionales. En esta ocasión me gustaría hablar acerca del proceso de la migración colombiana a diferentes países de América Latina o América del Norte, y también el proceso de la migración colombiana a través de diferentes oleadas, años y las diferentes motivantes que dieron origen a este proceso migratorio. Del mismo modo, hablo los países preferidos de los colombianos para emigrar, ya sea a algún país de Latinoamérica e incluso país europeo, o en el caso que se menciona también hacia Asia. Espero que esta breve información contribuya a tu formación como internacionalista o simplemente te ayude a saber un poco más. Y del mismo modo te invito a que me sigas en diferentes plataformas de podcasting como Google Podcast, como Apple Podcast, como Spotify, donde si buscas o pones en el buscador de estos sitios política mundial con mayúsculas, pues te saldrán algunos de los episodios que he subido, que son adicionales incluso a estos videos y que hablan sobre temáticas quizás un poco más profundas sobre las relaciones internacionales. Espero te sirvan y te suscribas y nos vemos hasta la próxima. Como sabes, la migración internacional pues en realidad es un fenómeno que afecta por igual diferentes áreas geográficas. No importa si eres latinoamericano, asiático, africano, cada proceso migratorio pues tiene sus características, en algunos casos procesos similares y en algunos otros que son diferentes de acuerdo al área geográfica que se pretende estudiar. En el caso de la migración colombiana, pues existen ciertas fases que abarcan la segunda mitad del siglo XX, ya casi los finales. En este caso, la migración internacional colombiana se ha incrementado desde la década de los años de 1990, que curiosamente son los años del auge del proceso globalizador en el mundo. Hay que entender que en los años 90 pues está el fin de la famosa Guerra Fría, y con ello se incrementan una serie de procesos que afectan al mundo político y que generan otras problemáticas, al menos en Latinoamérica. Sin embargo, en los procesos migratorios pues siempre está esa constante de la pobreza, salir o huir del país debido a los conflictos en la búsqueda de mejores oportunidades para la familia y en algunos casos mejores oportunidades profesionales. Este fenómeno, al menos en el proceso de la migración colombiana de los años 90, se ha venido caracterizando por un aumento en la migración de la población femenina, que debido al auge también del internet podemos estar en contacto, o la gente que migra puede estar en contacto con las redes migratorias e incluso con las familias colombianas. Antes de empezar a hablar sobre el proceso de migración de Colombia, es preciso anotar algunos aspectos que tienen que ver más con el estilo investigativo. Dentro de este análisis migratorio o de la migración internacional, pues existen tres vertientes. Por ejemplo, para explicar estas cuestiones en el ámbito académico, tenemos la cuestión o la vertiente transnacionalista, tenemos la vertiente asimilacionista, tenemos la vertiente de la cultura híbrida. ¿Qué tiene que ver cada una de estas palabras? Tiene que ver con las funciones que realiza el migrante colombiano cuando decide abandonar su país de origen, ya sea llevando la cultura y con ello aportar ideas, pensamientos y formas de vida. De hecho, este planteamiento que estoy mencionando, que es la transnacionalista, la asimilacionista y la cultura híbrida, están tomados de las ideas de Park y Miller en el año de 1969. En este caso, considero prudente que nos vamos a limitar únicamente a la migración transnacionalista, en la que vamos a descubrir y también discutir las prácticas económicas, socioculturales y políticas que realizan los migrantes, en este caso colombianos, al trascender las fronteras internacionales y también los límites de su estado-nación. En este caso, por ejemplo, podemos distinguir tres oleadas de migración internacional colombiana, que abarca los años de 1965 a 1975, el año de 1975 a 1985, y también la temporalidad del año 1996 hasta la actualidad. Estas tres oleadas migratorias tienen una serie de características pues vinculadas con la vida, la política, la sociedad y la seguridad en Colombia.
Por ejemplo, la primera oleada de migración internacional de colombianos, que se da en 1965 hacia 1975, tiene como características pues que muchas personas colombianas en esta temporalidad salen huyendo debido a las guerrillas campesinas, y en este aspecto la gran mayoría de migrantes internacionales pues van a ser hombres que buscaban escapar del peligro de los paramilitares y de las guerrillas que azotaban a las familias. Y también es preciso mencionar que los lugares de destino a los cuales esos colombianos iban en esta temporalidad pues está Venezuela, Estados Unidos y también Ecuador y Panamá. En una segunda oleada de migración internacional de colombianos tiene como temporalidad los años de 1975 a 1985. Y este flujo migratorio tiene como características pues la rápida expansión del negocio de la droga, el tráfico de la misma, y en este caso pues los migrantes van a ser distribuidores de la droga y también comercializadores de la misma, ya que el destino principal en estos años va a ser el sur de la Florida, y la mayoría de los emigrantes pues fueron narcotraficantes, seguido por las personas que buscaban escapar de las guerrillas y del ambiente de narcotráfico que asolaba al país. Entre los años de 1985 y 1995, los flujos migratorios del país colombiano fueron quizás un poco más estables, pero a partir de la segunda mitad de la década de los años 90 se experimentó una aceleración sin precedentes en la historia colombiana de migrantes hacia el exterior, que estuvo motivada por dos factores fundamentales. El primero de ellos pues va a ser la crisis económica colombiana a partir de finales del siglo XX, y el segundo factor, la intensificación del conflicto armado. En la tercera oleada de la migración colombiana estará delimitada por los años de 1996 hasta la fecha, y también es considerada una de las más grandes en la historia de Colombia, que se caracteriza por los procesos de escolaridad quizás un poco más altos. Es decir, que en este periodo de tiempo los migrantes internacionales de Colombia pues van a contar, mejor dicho, con títulos universitarios, van a ser pequeños y medianos empresarios, y en el caso de las familias acomodadas van a ser jóvenes de clase media que buscan estudiar en el exterior y de cierta manera escapar al clima de inseguridad que azota Colombia. Esto, repito, desde el año de 1996 hasta esta actualidad. También es necesario comentarte que esta oleada de migración colombiana también se presenta y se expande cuando comienza la crisis económica de 1996 hasta el 2003, ocasionada por la ruptura del Pacto Internacional del Café en 1989. Y en este caso, similar a lo que sucedió en Venezuela en algunos años anteriores, determinado por la baja del precio del petróleo, pues en este caso esa ruptura del Pacto Internacional del Café en el 89 provocó la bajada de los precios del café, que afectó directamente al eje cafetalero y por lo tanto a la economía nacional colombiana. En estos años pues se intensifican los conflictos entre la guerrilla y el gobierno, pues lo que va a ocasionar la inseguridad del país, va a aumentar el desempleo y con ello también aumenta el número de migrantes internacionales. En la temporalidad de los años 2000, la migración colombiana se va a caracterizar por ser una migración urbana, y las principales ciudades expulsoras de migrantes van a ser Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga. Y esto nos permite entender que los lugares de destino de los colombianos, es decir, los sitios a donde prefieren migrar los colombianos, se han diversificado al paso del tiempo y al paso de las décadas. Podemos distinguir aquí tres áreas geográficas importantes: Europa, Asia y Latinoamérica. El migrante colombiano que desea ir hacia Europa pues va a preferir irse hacia España. El que desea huir o irse hacia Asia, independientemente de cuál sea el motivo, pues el lugar que predomina va a ser Japón. Y en el caso latinoamericano, que es un caso muy curioso, los migrantes, en este caso colombianos, que no pueden ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, prefieren algún país de Latinoamérica como una especie de premio de consolación. En este caso los colombianos eligen México y Costa Rica. También algunos otros lugares como países de Centroamérica, también hacia el sur del continente, hacia el Caribe,
o en su defecto a la República Dominicana. Quizás este éxodo masivo de colombianos desde el punto de vista empresarial, migrantes, empresarios colombianos, se debe a la crisis económica en la cual pues estos pequeños empresarios deciden probar suerte en otros países para ver si les va mejor fuera de Colombia. También existe una alta amenaza de secuestro del capitalista colombiano y no tiene otra cosa que hacer más que huir. Hay muchos casos de ciudadanos amenazados de muerte por el trabajo que realizan, y este es un punto muy importante del proceso de migración colombiana, ya que algunos trabajos en Colombia son considerados también de alto riesgo. Y en este caso, esos trabajos peligrosos, pues están los periodistas, los activistas de los derechos humanos, los políticos de izquierda, los intelectuales y también los académicos. Son las personalidades que su simple estadía en Colombia, el trabajo que realizan, les otorga un peligro a su existencia y a sus familias.